Eso, dale S, abrir. Listo, perfecto. En la carpetica que hay a la izquierda, como en la lupa, hay un menor o mayor. Abajito, más abajito. Hay como una carpetica, icono. Más abajito ese menor mayor. No. A la izquierda ese. Ahí en archivos, eso, en sample data. Cerca. Eso, dale ahí. Vamos a importar los archivos de CSV, ¿cierto? Entonces dale porfa en los tres punticos, arriba en sample data, arriba, eso, en los tres punticos, y démosle subir. Eso. Y ahí seleccionemos el test Titanic y dale control y selecciona también el train. Eso, y dale abrir. Ahí que vamos a hacer, vamos a importar temporalmente en la nube los dos archivos en CSV. Mira que a la izquierda abajo quedaron el test Titanic y el train Titanic. Listo, eso es para poder utilizar los archivos de Excel. Venga, importemos también para mostrarles en el Excel cómo quedaron. Abre por favor un archivo en Excel en blanco para mostrarles cómo pueden leer el CSV de allá, que ahí es donde queda ahorita. Eso, entonces dale en datos. No, en la pestaña datos, eso. Y a la izquierda dice obtener datos de texto, guiones o slash CSV. Dale ahí y buscamos la ruta donde quedó guardado y abrimos solamente, por ejemplo, el de entrenamiento, el de train. Eso, importar. Y dale cargar. Así es que los leemos desde CSV y ya queda en forma de tabla. Entonces les contaba ahorita. La columna A es el Passenger ID, es un identificador del pasajero pues que estuvo en el barco ese día. Esto es una muestra pues de los pasajeros que estuvieron. Luego está la columna B, que es Survive, ¿cierto? Que indica, esa es la variable Y, si indica si la persona sobrevivió o no al naufragio. La 0 es que no sobrevivió, la 1 es que sí sobrevivió. Está P-Class, dale por ejemplo en la flechita de P-Class. Eso, tiene 1, 2 y 3, son las tres clases socioeconómicas que estaban en el barco. La clase 1 es los ricos y la clase 3 pues los pobres, por decirlo así. Está la columna D que es el nombre del pasajero, la E que es el sexo, la F que es la edad. Listo. Como ven, por ejemplo, en la edad, miren la fila 7 que está vacía. Hay unos datos vacíos. Entonces ahí todo eso hay que hacerlo un procesamiento, preprocesamiento de información. Está SIP SB que les contaba entonces si es un familiar hermano que tenía en el barco, entonces si tenía algún familiar y cuántos. La Parch es si tenía un padre, ¿cierto? O un hijo en el barco. El ticket es el número del tiquete pues que compró. Luego tenemos esta otra, no recuerdo, espérenme, yo abro otra de la presentación que la había cerrado. Bueno, la cabina es el número de la cabina que le asignaron y el embarque es una categoría
Espérenme que ya está abriendo por acá la presentación. El fare, ¿cierto? El fare es la tarifa del pasajero, lo que pagó por el tiquete. Y embarque es el puerto por donde se embarcó. Listo. Porque como el barco es tan grande, podían entrar por diferentes puertos de embarque. Listo, entonces esas son las variables. Si ven, por ejemplo, miren cabina, y ahorita les mostré un dato en la edad, hay unos datos vacíos. Listo, por ejemplo, cabina tiene muchos datos en blanco y ahí hay que hacer preprocesamiento de la información. Entonces ahora sí vamos a Google Colab, porfa. Bueno, entonces ejecutemos la primera celda y que vamos a hacer simplemente importar las librerías NumPy, Pandas y Scikit-learn. Y en la segunda estamos leyendo los datos, miren que es pd.read csv, leemos los datos de ese sample que acabamos de importar. Listo. Puedes, por ejemplo, darle en la X a la izquierda donde están los archivos para que nos quede más espacio. Ahí ya vimos que nos cargó los datos. Arriba a la izquierda donde importamos los archivos, ese. Listo. Entonces ahí podemos imprimir, por ejemplo, el dftrain, dale ejecutar, pues ahí ya se ve una visualización en la celda que sigue. Y vemos pues que ahí me importó los datos de entrenamiento y abajo están los de testeo. Entonces ejecuta, porfa. ¿Cuál es la diferencia? Miren que los datos de entrenamiento y los de testeo, los de entrenamiento tienen una variable más. ¿Cuál es esa variable? La de sobrevivió o no. Miren, por ejemplo, sube un poquito. Miren que esa variable sobrevivió está en los datos de entrenamiento, pero no están en los de testeo abajo. ¿Por qué? Porque esos, como son datos de testeo, vamos a hacer la predicción al final, si tienen o no, o si sobrevivieron o no, de acuerdo al modelo que seleccionemos. Entonces continuemos bajando. Miremos qué cantidad de datos hay. Dale ejecutar, porfa. De entrenamiento tenemos 891 y 12 variables. Y de testeo tenemos 418 y 11 variables. Una menos, que es la variable Y. Dale la otra, la de información. Vamos a ir un poquito rápido. Entonces está pues las variables que ya tenemos y nos indica al final qué tipo de variable la leyó el Python. Por ejemplo, passenger ID es un entero, si sobrevivió no es un entero, listo. Y las otras son tipo objeto. Por ahí una flotante que es fare, cierto, que es la tarifa, la variable 9 es el flotante y listo. En algunos hay que hacerle un preprocesamiento de información, lo mismo para los datos de testeo. Listo. Continuemos bajando. Vamos a mirar esos datos faltantes, listo, los vacíos, los NA, esos son los que se consideran como NA y vamos a mirar cómo mejoramos esa cantidad de información. Entonces miren, con esa función isNull, ahí se selecciona pd.isNull en el comando y ya le pasamos dftrain y abajo dftest y que nos sume cuántos valores hay nulos. Entonces está la edad, no, ahí arribita donde estabas, porfa. Miremos la edad, age, son 177 variables, datos nulos, listo, de la edad. Por ejemplo, la cabina, 687, casi todos los datos de la cabina están nulos. Embarque, hay 2 datos nulos. La otra edad, pero para el testeo, 86 datos nulos, cabina 327 y fare, que es la tarifa, solamente un dato nulo. Entonces vamos a mirar qué hacemos con esos datos nulos para poder utilizar la mayor cantidad de información posible. Listo, entonces ahora sí ya ejecutó Edison, ¿cierto? El describe es simplemente un resumen estadístico. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, ahí la hago muy pequeña, por ejemplo el fare, que es la tarifa, 891 datos, la media es 32, me imagino que son $32 que valió el tiquete, la desviación estándar es $49, el mínimo pues hay un dato de 0 y ahí están los percentiles, el dato más alto, max 512, me imagino que fue la tarifa, $512 que valió el tiquete en ese tiempo, listo. Me imagino que los que pagaron por la clase
los de primera clase, que eran los tiquetes más costosos. Esa función describe nos da entonces un resumen estadístico de todas las variables del data frame que sean numéricas. Listo. Seguimos bajando. Aquí mira entonces, por ejemplo, la variable embark del embarque, démosle la función unique, y que nos dice, pues tiene unas categorías que es S, C, Q y hay datos NA. Hay que hacerle un preprocesamiento. ¿Cuál es la idea con esas variables categóricas? Convertirlas a numéricas para que las pueda tomar el modelo. Por ejemplo, en vez de embarked, escribe porfa la palabra sex del sexo y la ejecutamos de nuevo. Exacto. Por ejemplo, el sexo tiene dos categorías que es male y female, masculino y femenino. En el comando que sigue vamos a ejecutarlo. Ahí que vamos a hacer un replace. Vamos a reemplazar los femeninos y los masculinos por datos ceros y unos para que el modelo pueda trabajar con datos cuantitativos. Entonces, te interrumpo, Sebastián, un segundito. Sí. ¿Aló? Sí, señor. El objetivo es como encontrar el perfil de los que se salvaron, ¿cierto? Exacto. Entonces la variable de salida es esa, los que sobrevivieron. Sí, señor. ¿Cierto? Bueno, de todos modos, con el perfil se puede encontrar con la edad, con el sexo, el valor del tiquete. Pero yo creo que hay dos variables que se pueden eliminar de entrada, pues porque no van a aportar nada, que son el ticket y cabin. Cada ticket va a tener un número completamente diferente a otro, eso no va a generar ningún perfil. Exacto, sí, señor. Entonces, esas dos variables uno las elimina de entrada porque eso no va a ayudar a perfilar absolutamente nada. No nos importa si hay nulos o no, simplemente eliminamos esas dos variables porque ya las demás sí pueden formar parte del perfil. La edad, si tenían parientes, si puntuó en clase alta o baja, ¿cierto? Sí, señor, usted tiene la razón. Ahorita vamos a ver, y es incluso esas variables van a salir, pero vamos a mirar como también entre esas que usted nos dice no aporta nada o un código, ¿cierto? Un tiquete que nos va a decir, eso no va a indicar nada. Ahorita las vamos a eliminar y otras también, por ejemplo, la cabina va a salir es porque no tenemos datos hay muchos datos vacíos. Así tuviéramos todos los datos que aporta el número de la cabina. No sabemos. Puede que, por ejemplo, de acuerdo a la ubicación de la tarima, de la cabina, por ejemplo, el barco, yo recuerdo, pues me imagino que fue así, se inundó de abajo hacia arriba. Listo. Entonces, por ejemplo, los de la cabina los que estaban más profundo, fueron los primeros que se ahogaron. Que saber entonces qué significan los numeritos 85, 46. Eso, habría que saber una posición. De pronto no la cabina, sino el piso del barco, ¿cierto? Como eso tiene varios pisos. O el lado del barco. Exacto, sí, señor. Eso, ¿qué pasa? Todo ese feeling del negocio que está contando Bernardo, uno lo tiene que tener en cuenta para mirar qué variables son importantes o no. Listo. O si uno invierte un tiempo en reprocesarlas o no. Listo, entonces ¿qué hicimos ahí? Corrimos el replace. Por ejemplo, si volvemos a ejecutar la línea 10, la de arribita, que antes aparecía male y female, dale a ejecutar. Ahí me dice datos únicos, eso, otra vez con sexo, mira que ya no aparece female y male sino unos y ceros. ¿Qué me hizo ahí el modelo con esa instrucción? En vez de ponerle femenino me le puso un 0 y en vez de ponerle masculino le puso un 1. Listo. Por ejemplo, con el embarque, que es la que sigue, miren que en el embarque la Q, la S y la C la vamos a convertir por 0, 1 y 2. Listo, entonces ejecútala. Y si arriba, en la que está de sexo, donde validamos, en vez de sexo escribes embarked, que antes aparecía Q, S y C, ya nos va a aparecer es 1, 2, 0 y unos NA. Listo, esos NA todavía no los hemos borrado, todavía nos siguen apareciendo. Continuemos. La edad, por ejemplo, la edad, bueno, ahí ya lo corrimos completo. En la edad aparecían unos datos NA. Listo.
Cópiate, por ejemplo, la primera línea de ftrain sin el print. Genera una celda nueva. Dale en el más arriba donde dice código, eso ya. Eso. Y cópiate dftrain de la celda de abajo, de la que sigue en la 15, eso, cópiate la segunda fila. La segunda. La que dice print, no. La que tiene un numerito, la del número 2. El número 2. Esa. Eso, cópiatela y pégatela arriba. Y dale correr. Mira, el promedio de la edad de los datos de entrenamiento es 29, casi 30 años, listo. Y si en vez de dftrain escribimos test, dftest, dale ejecutar, la edad promedio de los datos de entrenamiento, que es min es el promedio, dice que es 30 años. Entonces, para los datos NA, la función que está en la fila 5 y 6, yo ahí uní todo, la función que está en el 5 y 6 dice replace los NA por el promedio. Esa variable promedio pues la redondeamos en 30, que está en la fila 4, y eso es lo que hicimos, reemplazar los vacíos de la edad por el promedio. Eso es una técnica de imputación de datos. Listo, cuando no tenemos el dato o tenemos datos faltantes, uno lo puede imputar por la mediana, por la media en este caso, ¿cierto? El promedio o la media, o por la moda. Para datos cuantitativos es lo más usual, listo. Y si ejecutamos ya la línea que sigue de f.isNull, miremos otra vez los nulos. Mire que la edad, que antes tenía 177 datos nulos, ya aparece en 0. Listo. La cabina todavía tiene muchos datos faltantes y el embarque tiene 2 datos faltantes. Continuemos. La edad, queremos crear una nueva columna, esa que sigue, pero vamos a crear unos rangos etarios. Entonces ahí estamos creando unos rangos etarios de 0 a 8 años, de 9 a 15, de 16 a 18, como aparece ahí arriba. Listo, él ya lo corrió y agregamos esa variable de edad. Corre, por ejemplo, el dftrain y mira que la edad ya aparece, es como un codificador. Por ejemplo, en la fila 4 de arriba indica que el 4 es que la persona tiene entre 19 y 25 años. Listo, ahí que hicimos, codificamos la edad para no tener una edad o un rango muy amplio, sino le damos un indicador a la edad y tener una variable con menos categorías o menos valores, por decirlo así, que es mucho más provechoso para un modelo. Entonces continuemos. Listo. ¿Qué vamos a hacer con la cabina? Como la cabina tiene muchos datos vacíos y tampoco nos indica mucha información, como dice Bernardo, vamos a eliminarla. ¿Cómo se elimina? Con esa función drop. Listo, entonces la ejecutamos y eliminamos la cabina tanto de los datos de entrenamiento como los de testeo. Sí, dale inserta porfa o devuélvete a la de arribita. Mira que ahí aparecía la cabina, ¿cierto? Es la penúltima columna. Si lo ejecutas de nuevo, mira que ya se eliminó. Eliminamos esa columna cabina. Continuemos, porfa. Ahora acá lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar esas variables que no son necesarias, como le decía Bernardo, que no nos agregan información. Por ejemplo, el pasajero ID es un identificador, el nombre no nos sirve tampoco, ¿cierto? Saber cómo se llama la persona, y el tiquete tampoco. Vamos a eliminar esas del dato de entrenamiento, y el de testeo eliminamos las mismas menos el pasajero ID, porque ese ID lo vamos a usar al final. Imprimimos, dale esa otra, y ahí ya nos aparece pues el set de datos mucho más reducido. Por ejemplo, el de testeo nos aparece todas con el pasajero ID, y dale por ejemplo el de ftrain en vez del test, el train, ahí mismo.
Eso. Mira que nos aparecen las mismas, pero aquí nos aparece la variable yes, survived, pero no nos aparece el pasajero ID. Entonces ahí continuamos. Volvemos a mirar los valores nulos. Ejecútalo porfa. Y ya nos aparece solamente dos datos nulos en el embarked. Listo. Ya pues esa es una variable pues que ya son solo dos registros. Entonces en el comando siguiente ya vamos a eliminar lo que quede con datos NA. Entonces drop NA y dice ¿cómo? Que me elimine el how, ¿cierto? Que me elimine todo lo que encuentre NA. Ejecútalo de nuevo y listo. Aquí ya la que sigue es un resumen de todo este preprocesamiento de información que hicimos. Entonces en resumen, la edad, bueno, empecemos. El sexo lo cambiamos de female y male a 0 y 1 para datos cuantitativos y poder usar la variable la edad. Imputamos datos con el promedio y luego la convertimos en unos rangos. Listo, con rangos etarios. Los datos de las variables que tenían muchos datos faltantes se eliminaron como tal y los últimos registros que tenían NA también los eliminamos como tal y así limpiamos los sets de datos y dejamos los datos que sí tienen información. Ahí terminamos la parte de preprocesamiento. Baja un poquito a ver si hay algo más, porfa. Ahí ya es como un resumen y ya pasamos a los modelos, a la aplicación de los modelos, de los algoritmos, ya cuando terminamos el preprocesamiento de la información. Entonces miren, es lo mismo, vamos a importar train test split, vamos a hacer una regresión logística, una máquina de soporte vectorial y también un K-Neighbor Classifier, que es un clasificador de los K vecinos más cercanos. Entonces ejecuta porfa esa primera línea, importamos todas las librerías y vamos a hacer entonces a separar la variable X y la variable Y. De aquí en adelante, miren que ahí arriba usamos el preprocesamiento de la información, tanto para los datos de entrenamiento, para los de testeo. Miren que aquí ya vamos a usar solamente los de entrenamiento. Listo, la parte de entrenamiento. Entonces dftrain. La variable X, miren que eliminamos en la de arribita, porfa. En la 2, ahí eliminamos en la variable X la variable survive, que es la variable Y. Listo. Y en la variable Y pues agregamos solamente la variable survive. Entonces en la de arriba las X pues no incluyen la variable Y y en la Y solamente seleccionamos la variable survive del data frame. Por ejemplo, inserto una fila en blanco, porfa, una celda de comando y escribe X mayúscula y le hace ejecutar. Aquí ya nos quedó en arreglo y dale punto shape a ver si te muestra de pronto la forma. H-A-P-E. Eso, dale así. Son 889 registros y 7 columnas, ¿cierto? Y escribe la variable Y, porfa, en vez de X, Y minúscula. Y dale ejecutar. Son 889 registros y solamente una columna, listo. Y bórrale el shape, porfa. Deja solo las variables Y nos muestra pues un array, un arreglo de ceros y unos. Listo. 0 si no sobrevivió, 1 si sobrevivió al naufragio. Entonces continuemos. Aquí separo entonces los datos de entrenamiento y testeo, como siempre lo hemos hecho, Xtrain y Ytrain, con train test split, otra vez 20% para testeo, 80% para entrenamiento. Aquí no se vayan a confundir. Xtrain y Ytest, aunque estamos usando los datos de entrenamiento, este set de datos se usa tanto para entrenamiento y testeo, que es diferente al testeo, que son los datos nuevos que dejamos por allá preprocesados, pero no vamos a utilizar sino hasta el final. Listo. Continuamos. Entonces vamos a hacer primero una regresión logística. Entonces, dale ejecutar. Creamos una variable que es logreg
¿Qué error salió? Número de iteraciones, límites. Fue como una alerta, pero creo que no salió problema. No, no es un error. Sí, eso. Como una sugerencia, pero no fue problema. Entonces, ¿qué hacemos? En logreg creamos la función de regresión logística, le pasamos ese método, le hacemos la función fit a los datos de entrenamiento xtrain y ytrain y luego hacemos la predicción y la predicción la guardamos en ypreg. Y por último el score. Miren que el score dio una precisión, ahí me disculpan la ortografía, es CS, precisión de 0.8. Listo, ahí dice precisión de la regresión logística. Miren que lo que imprimió es 0.8. Es decir, es un modelo bueno para predecir en este caso la sobrevivencia al naufragio. Ahí terminaría la regresión logística, entonces miren que es muy rápido. Miremos la máquina de soporte vectorial, support vector machine. Dale. Entonces la primer parte lo mismo, guardamos el algoritmo. Entonces el algoritmo se llama svc, lo guardamos en la variable svc. Listo, luego le hacemos el fit, que me ajuste los datos de entrenamiento de los x y las y. Luego hacemos la función predict con los x de testeo y por último el score. Miren que aquí el score fue un poquito menor, ahorita nos había dado 0.8, aquí 0.67. Listo, ahí vamos seleccionando el mejor modelo hasta el momento, la regresión logística. Y continuemos con el K vecinos más cercanos. Aquí vamos a usar n igual a 3 vecinos. Miren que el KNN en la primera fila, que es KNeighbors, de K vecinos, classifier, porque es un modelo de clasificación, ¿cierto? Porque hay clases. Miren que estamos usando n igual a 3, n neighbors igual a 3 de 3 vecinos. Él va y mira 3 vecinos y él mira en qué categoría lo clasifica, si el 0 de no sobrevivió o el 1 sí sobrevivió. Luego en KNN, pues esa variable que guardamos como KNN le hacemos el fit, los datos de entrenamiento x y y. Luego hacemos la función predict y posteriormente el score. Miren que el score en este fue el más alto, .86. Listo. Entonces este sería el mejor modelo hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer ya? Por último, entonces, no sé, bueno, no sé si tengan dudas hasta ahí. ¿O vamos bien? Listo, vamos bien. Aquí vamos a guardar los datos de los identificadores, pero miren que ahí volvemos a utilizar el df-test. Entonces dale por favor la de arriba, esa. Una variable que nosotros llamamos IDS de IDs, guardamos los identificadores del testeo y luego la otra, simplemente lo imprimimos que sí quedó guardado. Y por eso fue que no lo guardamos arriba. ¿Para qué? Para usar los modelos aquí de predicción. Entonces vamos a hacer, aunque el mejor modelo vimos que era el KNN, vamos a guardar o hacer la predicción de los 3 modelos con los datos de testeo, tanto para la regresión logística como las submáquinas de soporte vectorial y de último el KNN. Entonces la regresión logística dice una variable que llamamos predicción logreg, listo, logistic regression. Hacemos la función predict, cierto, para que me haga la predicción de los datos de testeo. Miren que le pasamos los datos de testeo de ftest.drop eliminándole el passenger ID. Si alcanzan a ver la fila 2. Listo. Bueno, luego el out, que es como la salida, pues la llamamos out, o es el nombre que ustedes quieran, listo. Entonces les llamamos salida o out logreg. Le pasamos un data frame con los IDs. Mire que el passenger ID, una columna que vamos a llamar passenger ID, le pasamos la variable IDS, IDs que guardamos arriba, y a la variable Y que se llama survivor le vamos a pasar esa predicción que acabamos de hacer,
¿Qué hizo el modelo? Pues le pasan unos datos con variable X y él hace una predicción que es la variable Y. Nosotros no conocíamos la variable Y y ahí la guarda en ese data frame. Y al final imprimimos el data frame, outlog rec. Ahí la imprimimos. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, el passenger ID 892. El primerito que aparece dice 0, no sobrevivió. El 893 no sobrevivió. El 896 tiene un 1, sí sobrevivió. Esa fue la predicción del modelo. Los primeros 4 no sobrevivieron, el quinto sí, y así sucesivamente para todos los datos. Dale porfa, inserta una fila nueva y escribe out, o la última variable, la que imprimimos arriba, eso, guión bajo, log rec, mira ahí te apareció, y dale ejecutar. Bueno, ahí arriba la vimos, aquí la vemos mucho mejor, y dale punto shape. Eso, si así está bien. Listo, tenemos 417 datos y las dos columnas, uno que es el ID y la otra la predicción. Entonces ya lo hicimos con la regresión logística. Miremos con la máquina de soporte vectorial, que es la que sigue. Lo ejecutamos en la variable predicción SVC de support vector machine, hacemos la predicción, eliminamos con el drop de eliminar el passenger ID, luego creamos un data frame que se llama out SVC, le pasamos los IDs y la predicción y la imprimimos. ¿Qué nos dijo, por ejemplo, comparado con el de arriba? El pasajero 0, el 1, el 2, el 3, el 4, los primeros 5 dicen que no sobrevivieron porque todos están en 0. ¿Sí ven? Por ejemplo, el pasajero 1306, ahí en el que imprimió, dice que sí sobrevivió. Miremos el de arriba, el modelo de arribita de la regresión. El 1306 sí sobrevivió, pero miren que el de arriba, el 896, dijo que sobrevivía y aquí abajo dijo que no. Eso ya depende del modelo. Y miremos el último, que fue el mejor, ¿cierto? En cuanto a la precisión, K-Neighbors. Hacemos lo mismo, eliminamos el passenger, creamos un out KNN e imprimimos. Aquí que dice, miren que ya aparecen 3 unos. El 896 sobrevivió, el 1306 sobrevivió y el 1309 no sobrevivió. Miren que el 1309 no lo había capturado ninguno de los modelos de arriba. En cambio este sí. Eso es, muchachos. Yo creo que ahí abajito ya... Ahí terminamos. Y... eso. Ahí pues si querían ver los parámetros del KN en este caso, que usamos unos 3 vecinos. Que podemos hacer también, modificar a 4 vecinos, a 5 vecinos, mirar cómo se comporta el modelo. Y a esta iría. Yo les compartí la presentación, les iba a explicar un poquito más de los modelos, pero dadas las dificultades no se pudo. No sé si dejamos así o si tengan alguna otra duda. De manera resumida, ¿en qué consisten estos ejercicios? Tenemos unos datos, ¿cierto? Datos de entrenamiento con la variable X y la variable Y. Lo primero que uno debe hacer es ese preprocesamiento de información. Mirar qué datos faltantes hay, qué variables son categóricas, convertirlas a numéricas, cuáles no sirven, que es lo que nos comentó Bernardo, porque no son útiles para un modelo o no agregan información. Se hace todo ese preprocesamiento, ahí sí se guarda la variable X y la variable Y y empiece a modelar de acuerdo al tipo de modelo. Aquí tenemos aprendizaje supervisado con la parte de clasificación, usamos 3 modelos, la regresión logística, la máquina de soporte vectorial, pero la parte de clasificador y los K vecinos más cercanos, y entre los 3 se selecciona el mejor, se ponen a competir, en este caso con el de la precisión, el score, y se toma el más alto.
obviamente pues validando que sí haga buena predicción. Por aquí pregunta Jennifer, en el modelo de K vecinos podemos tener alguna forma de determinar el K óptimo. Eso depende mucho del set de datos. Depende mucho del set de datos. Hay unos algoritmos, por ejemplo en el Python que les compartí de el ejercicio real, al final hay unas curvas que se llaman las reglas de codo, las curvas de codo también, que empiezan a hacer una gráfica y miran el comportamiento, puede ser por ejemplo en este caso del score. Y por ejemplo, al agregar muchos más vecinos, aunque el modelo se vuelve pues mucho más pesado porque le toca hacer una combinación de variables y de características mucho más altas, aunque se vuelve más pesado, hay una parte a partir de la cual no genera como mejora significativa y se estandariza la curva. Listo, entonces esa es como una forma variándolo con un método que se llama cross validation, como validación cruzada, y es variando como ese valor de K. O la otra es hacer también un diseño de experimentos, haciendo experimentos y uno va guardando el resultado, combinando los parámetros o los hiperparámetros, y al final se queda uno con el mejor modelo. Listo. No sé si tengan alguna otra duda. Listo, por aquí estaba ensayando y no, nunca, o bueno, ya con Google Meet no se puede grabar, nunca, pues ya borraron la opción. Bueno, ahí me disculpan por favor, no sabía pues que habían eliminado esta opción de grabar, y los malos problemas que tuve pues con el computador, que voy a revisar qué causa es. Listo. El miércoles tenemos la última sesión, voy a mostrarles un poquito de estos modelos en la parte de presentación, ahí se las compartí, y hacemos unos ejercicios finales puede ser con el KNN y con un ejercicio de clustering, y ya terminaríamos. Listo. Profe, disculpe, ¿el jueves o el miércoles? El miércoles. Miércoles a las 7, listo. Y Juan Camilo está grabando. Después me comparte por favor si sí le guardó Sí, la claro. grabación. Y yo por aquí también, a ver cuál nos queda mejor. Listo, muchas gracias muchachos. Gracias, profe, feliz noche. Gracias a Edison también ahí por compartirnos todo el ejercicio. Que descansen. Con gusto. Feliz noche.